Para todos, muy buenas noches. Soy su pastor Javier Torres, deseándoles las mayores bendiciones de parte de Dios. Gracias le doy a Dios por la oportunidad que nos brinda de poder dar su palabra en esta noche, donde escogemos la mejor parte. Así que quiero saludar a todos los hermanos en la fe que dependemos de Dios, aquellos que por su gracia, por su misericordia, han escogido esta mejor parte, que vienen a la cena a comer palabra de Dios en el nombre de Jesús en esta noche. Quiero saludar a todos los miembros del Rey, del Ministerio del Reino Vientos de Paz, a nuestro pastor Álvaro León Vieira, su esposa, sus hijos, a todos los pastores, pastor Oma, al pastor Ferley, al pastor Gerson y aquellos todos amigos que predicamos la palabra, instrumentos de vehículo, el pastor Rodrigo, el pastor Guillermo, a todos estos hombres que son fieles y que han entregado sus vidas a un Dios de poder, a un Dios de gracia y de misericordia. Así que quiero que en esta noche tú inclines tu rostro y quiero que oremos por esta palabra poderosa, que invites al Espíritu Santo y que entres en esa comunión, en esa intimidad con Dios. Amén. Así que vamos a orar. Padre, la gloria una vez más. Estamos delante de tu presencia, bendito Dios de los cielos, para adorarte y glorificarte, para darte la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta noche preciosa, Señor, donde vas a impartir, donde vas a dar una palabra, bendito Dios de poder, donde vas a cambiar los corazones, las mentes de los hombres que necesitan de un levantar, bendito Dios de los cielos. Hoy queremos que con tu sangre preciosa nos laves y nos limpies, que seas tú poniendo una cobertura sobre todos aquellos que claman a ti, que buscan de tu presencia. Señor, pon un despertar en el pueblo tuyo, bendito Dios. Padre, que te sigamos a ti, al camino, la verdad y la vida. Padre, hoy declaramos que esta palabra que has traído va a ser una palabra que va a cambiar muchas mentalidades, bendito Dios. Padre, porque es en tu propósito, es en tu plan, bendito Rey de la Gloria. Solo queremos, Señor, ser fieles a ti, obedientes a ese llamado, bendito Dios. Queremos separar este tiempo para ti, este Kairos para ti, Señor, desde los cielos, porque aquí no manda el crono, bendito Dios. No estamos limitados a un reloj y a un tiempo y a una hora, no, Señor. Queremos, Señor, darnos la libertad de poder estar bajo la presencia del Dios Todopoderoso, porque donde está la presencia de Dios, no falta nada, ningún bien. Bien, bendiciones. Eh, el tema que el Espíritu Santo me ha dado en esta noche lo he titulado El propósito de Dios en mi vida. Quiero que lo repitas allá, que te digas a ti mismo, Señor, haz tu propósito en mi vida, porque para eso me has creado, para un propósito, para un plan, para un deseo acá en la tierra. Dios nos ha hecho siempre con un plan, con un propósito. Pero quiero que diferenciemos entre un propósito y un proceso. Un propósito es algo que está afirmado, algo que ya Dios delegó, algo que Dios ya impartió, algo que Dios ya constituyó. Este propósito elegiría a este hombre, así como a Pablo, lo escogió para este plan, para este propósito, pero vemos que Pablo también tuvo que pasar un proceso para poder recibir la revelación del Espíritu Santo, para poder entender un evangelio. Asimismo, es un proceso donde hay dolor, donde hay tristeza, donde hay angustia, donde hay momentos de soledad, donde hay momentos de desespero. Así que muchas veces necesitamos pasar por ese proceso para estar en el propósito de Dios. Así que por eso he titulado este tema El propósito de Dios en mi vida. Pero quiero darte una introducción. Dice, los procesos son pasos para llevarnos más arriba y son planeados por Dios. Escucha bien, los procesos son pasos para llevarnos más arriba, ¿cierto? Porque son planeados por Dios para nuestro beneficio. El propósito de Dios es planeado. Nada va a interrumpir, nada va a cambiar el entorno.
Todo tiene un propósito. Dios creó tu vida desde la fundación del mundo para un propósito, para este día. Es por eso que esta palabra ya estaba estipulada para esta hora, porque es en el propósito, es en el kairos de Dios. Por eso, mis hermanos, Dios tiene un plan y un propósito para nuestras vidas y quiere que lo cumplamos con ese propósito. Así que quiero hoy traerles la historia muy famosa, la historia de un hombre soñador desde jovencito que llegó a ser muy grande, de esas historias bíblicas en la cual nos apasionamos y disfrutamos. Y quiero traer hoy la historia de José, no a José el de María, no. No quiero traer a José, el hijo de Jacob, al cual llamaron Sanapanea, al cual le decían también el soñador. Así que mis amados, quiero hoy no leerles toda la historia porque empieza desde el 37 hasta el 50, el capítulo 37 de Génesis hasta el 50. Empieza la historia de José. Pero quiero hoy, en esta noche, darte un resumen de la vida de José, de el plan, del propósito que Dios puso, cómo se va desenlazando todo lo que Dios había planeado, aunque José no lo entendiera, aunque tú y yo no entendamos el propósito y el plan de Dios, sé que al final vamos a ser hombres vencedores y mujeres vencedores. Qué bueno hay que te estés conectando, que empieces a enfocarte para dónde vamos a dirigir, lo que quiere hoy el Espíritu Santo hablar a tu vida, porque es en el propósito de Dios, porque hoy Dios va a hablar a tu corazón y a todo tu entorno. Bien, quiero hoy que empecemos ahí en el capítulo 37 donde dice, y habitó Jacob en tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas. Solamente voy a decir unos pedacitos, unos tics nomás, no voy a leer toda pero quiero decirte que esta historia comienza en donde, en Canaán. Ahí es donde nace, ahí es donde Dios empieza su plan, su propósito que Él confirmó, que Él estableció para una salvación. Pero usted dirá, pero ¿para qué salvación? Lo vamos a ver durante el desenlace de esta historia. Amén. Así que mis amados, pero quiero decirles también que dice que siendo José de cuántos años, de 17 años. ¿Y cuál es la profesión de José? ¿Qué? Pastor de ovejas. Bendito sea el Señor. Era un hombre que su profesión era un pastor de ovejas, pero quiero que nos enfoquemos cuándo empieza este plan. Y quiero que pongan mucha atención dónde empieza el plan de salvación, el plan de cambio, aunque tuvo José que pasar por muchos procesos de desesperación, de dolor, de desengaños, de envidias, de calumnias, de tantas cosas, de encierros. Pero déjame decirte que empieza con los sueños. En este tiempo, en esta época, Dios hablaba a los hombres directamente o hablaba por sueños, como lo hemos visto. Pero dice ahí dos sueños, dice, en el nombre de Jesús dice así. Dice, resulta que estábamos todos nosotros, dice así, todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos. No, perdón. Este es el sueño. Acá en el 7. Y aquí que atamos manojos en medio del campo, desde el 6, perdón. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle, mas todavía él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Entonces le respondieron sus hermanos, reinarás tú sobre nosotros y soñarás y señorearás sobre nosotros. Y le aborrecieron aún más a causa de estos sueños. Vemos cómo Dios empieza a mostrarle a José que él iba a ser un hombre grande, que él iba a ser un hombre de poder, que iba a ser un hombre, una ficha clave para su pueblo, aunque no lo vieran sus hermanos, aunque él vio que sus hermanos lo atacaban. Y vemos un segundo sueño que le pareció aún raro al padre de José, donde dice que el sol y la luna se postraban y 11 estrellas, está hablando de la madre, del padre y de sus hermanos, y por eso esto aún más aborrecían a José. Pero quiero que te metas en este cuento.
¿Acaso no sabía Dios por qué le daba estos sueños a José? De pronto José no entendía estos sueños, que no entendía ni todavía tenía ese don de interpretarlos. No tenía ese don de interpretarlos. Pero saben, esta historia comienza en Canaán. Por supuesto que Dios sabía que iba a acontecer, que empezaba y cómo terminaba. Dios lo sabe todo, Dios está en todas partes. Él es el que lo sabe. Nada toma por sorpresa a Dios. Nada toma. Él lo sabe todo. Él ve mucho más allá que nosotros. Nosotros vemos un presente, o sea, lo que vivimos hoy. Y hemos visto un pasado. Pero un futuro, ¿quién lo puede ver? Nadie, solamente Dios. Las cosas que José sufrió eran un propósito, aun si era muy difícil de verse en ese momento lo que le sucedió. Y vemos, mis hermanos, quiero adelantar un poquitico esto. Vemos, mis hermanos, cómo su padre lo manda a buscar a sus hermanos que estaban pastoreando por allá en Siquén. Pero cuando sus hermanos lo ven, cuando sus hermanos lo ven, empiezan a planear algo malo contra él, contra su vida. Pero quiero decirle, mis amados, ¿cuántas veces no han maquinado contra ti? ¿Cuántas veces no han hecho cosas contra ti? ¿Cuántas veces no han hablado mal de ti? Te han señalado a espaldas tuyas. Pero Dios, cuando tú estás siempre encaminado, enfocado con el reino de Dios, no importa las habladurías, no importa quién maquine, no importa las maquinaciones del enemigo, siempre Dios va a guardar tu vida por promesa, porque déjeme decirle que dice en Romanos 8:28, si sabemos, dice, que todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y esto conforme a los que su propósito son llamados. Escuche bien lo último. Y esto conforme a su propósito son llamados. Por esta palabra hemos puesto el propósito de Dios en mi vida, porque tú y yo somos propósito. Tú no y yo no vivimos por casualidad a este mundo, o lo que venimos por suerte, o que venimos porque así nomás, no. Todos venimos con un propósito para hacer algo en esta tierra, pero depende de las decisiones que nosotros tomemos y en quién creemos. Amén. Incluso las dificultades y aún los sufrimientos no siempre necesitan tener por qué. Porque les voy a decir, porque siempre que estamos en dificultades, siempre que estamos en problemas, siempre que estamos en angustias, siempre que pasamos diversas pruebas, tribulaciones, preguntamos, pero ¿por qué? ¿O para qué, Señor? Y empezamos a cuestionar a Dios y no sabemos el propósito. Empezamos un proceso y es donde el proceso empieza a dolernos, es donde el proceso empieza a pulirnos, porque eres, digamos que eres un diamante en bruto, porque eres la niña en los ojos de Dios, eres un que tú eres un diamante en bruto y empieza, pero ese diamante para que tengan valor hay que pulirlo. Así Dios estaba haciendo con José. Y así Dios está haciendo con muchos hoy de nosotros que necesitan ser pulidos, que Dios ve que los va a utilizar para que sean grandes profetas, grandes maestros, grandes evangelistas, grandes pastores, pero necesitan pasar por el proceso de un estudio, pero necesitan el proceso de morir a un viejo hombre, pero necesitan pasar por el proceso de renunciar a tanta mentira, a tanta vanidad, a tanto pecado que nos rodea. Por eso necesitamos morir, como decía Pablo, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Tenemos que morir, tenemos que pasar por ese proceso para poder alinearnos al propósito de Dios. Quiero repetirlo. Tenemos que pasar por ese proceso, aunque nos duela, para estar enfocados y alineados en el futuro para el proceso de Dios. Aunque tú no lo veas, no necesitas verlo. Es ahí donde tienes que activar la fe. De modo que dice en 1 de Pedro 4:19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, escucha bien, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden su alma al fiel y creador y hagan el bien. ¿Cómo así? Sí, los que padecen según la voluntad, aquellos que no padecen porque son mentirosos, aquellos que no padecen porque son malos, porque hacen tantas cosas que tienen una consecuencia porque hicieron algo malo, pero José en ningún momento hizo algo malo. José en un momento siempre obedeció a su padre, fue a buscar a sus hermanos, contaba, era un hombre transparente, era un hombre que era enfocado, que era alineado,
que le gustaba obedecer, sujetarse a su Padre. ¿Cuánto no más nosotros debemos de sujetarnos al Padre, Dios Todopoderoso? ¿Cuánto no más? Cuando tú te sujetas, vas a ver la recompensa. Cuando tú te sujetas, vas a ver las respuestas. Por eso fue que esta historia comienza en Canaán. Pero ¿dónde termina? Dice que empieza de Canaán y termina en Egipto. Cuando José es trasladado a Egipto. Y vemos lo que tuvo que pasar, fue tirado a una cisterna, queriéndolo matar, pero un hermano fue el que intervino ahí, dijo, no lo matemos, untaron su capa untada de sangre de cordero, enviaron a su padre, alguna bestia lo devoró, tantas cosas. Pero el resumen de todo esto es que llegó de Canaán a Egipto y sigue en el proceso. Empiezan una serie de acontecimientos en serie, de cosas que a José de pronto, yo sé que lo digo, no le gustaban, pero ¿a cuántos les gusta que los procesen? ¿A cuántos no les gusta la disciplina? Dice la palabra que todos los que aman a Dios tienen que ser disciplinados, porque al que no le gusta ser disciplinado va a ser desordenado, va a ser un rebelde. Y esto que hemos escogido es disciplina, es orden. Tenemos un Dios de orden. Así que José fue vendido a los ismaelitas. Y dice que los ismaelitas los llevaron hasta Egipto. La envidia, escuche bien, ¿qué llevó a José hasta de Canaán a Egipto? La envidia de sus hermanos. Es algo que uno dice, wow, cómo una envidia puede transportarte. Pero mira, una envidia de 11 hermanos contra uno de sus hermanos de los menores, donde que su padre lo amaba porque lo tuvo en su vejez, dice la palabra, de 17 años, que Dios le hablaba en sus sueños, pero que no entendía el propósito y el plan de Dios, pero que sin embargo se sujetaba a su padre. Pero vino a parar en donde? En Egipto. La envidia de sus hermanos lo llevó a Egipto. Su vida cambió dramáticamente en un momento. Unas cuantas horas estaba en casa con su padre, quien lo quería mucho, y de repente iba como esclavo a Egipto, vendido por sus propios hermanos. Tremendo. Es cuando estamos en la paz, estamos tranquilos y de repente vienen malas noticias. De pronto vienen tribulaciones, angustias y cambia nuestro pensar. Nos desequilibra lo que puedan decir de nosotros o de alguien, una mala situación cambia y desequilibra la vida de un ser humano. Esto que estaba pasando con José, ¿cuánto no lloraba José en una cisterna? ¿Cuánto no lloraba al verse vendido como esclavo con grilletes? Porque a los esclavos no traen, no con grilletes en las manos y en los pies. Caminar bajo un ardiente sol. Cosas difíciles. Yo sé que hemos pasado por cosas difíciles. ¿Tú crees que José entendía todo esto? José no entendía, ni decía que esto, pensemos como José, de pronto no pensaba, esto no puede ser un propósito de Dios. Abandonado por sus hermanos, decepcionado por sus hermanos porque le tenían envidia, rabia, y ¿quién se cree? El mimado, el chacho. Asimismo nosotros nos puede cambiar la situación, pero es en donde no podemos desfallecer. Es donde nosotros no podemos entrar en un desespero. Nuestra vista es limitada. Nuestra vista solo ve el presente y el pasado, pero del otro lado es Dios quien ve toda la panorámica del pasado, del presente y del futuro. Dios lo ve todo, Él ve toda la panorámica. Nuestra vista es limitada. No trataremos de responder preguntas que aún no han sido contestadas, basándonos en lo que nuestros ojos ven. No tratemos de contestar cosas que no podemos ver, porque muchos dirán, hacen preguntas difíciles, ¿dónde vive Dios? ¿O quién creó a Dios? No hagamos esas preguntas que no van a ser contestadas. Pero déjeme decirle
que los males de José es donde empiezan, de una cisterna a ser esclavo y de ahí parar en Egipto y ser vendido a Potifar. Es tremendo donde dice desde el 39, del 1 al 6, lo que sucedió después. Llevando pues José a Egipto, Potifar, oficial del varón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró a los ismaelitas por 20 monedas. Vendido. Mas hay algo que quiero resaltar en todo lo que le venía aconteciendo a José. Aunque él se sintiera solo, desesperado, traicionado, desilusionado, triste, acongojado, tantas cosas encontradas, tantos sentimientos encontrados, había algo bueno. Y dice, mas Jehová estaba con José. Y dice ahí, y fue próspero, y Potifar le hizo mayordomo de su casa y entregó su poder y todo lo que tenía. Escuche bien, la gracia de Dios estaba sobre José. Hoy estamos viviendo tiempos de gracia. Hoy estamos viviendo tiempos en cual no debemos estar renegando porque esto, porque lo otro. Mira lo que está pasando y cuántos no maldicen, cuántos no reniegan. Pero todo esto que estamos pasando es un propósito, así como pasó José. Todo esto era un propósito para algo mejor. Sé que viene algo grande. Después de esta tormenta va a venir la calma. Y sé que va a venir grande. Después de que lo que está pasando José, aunque él no lo viera, que iba a ser el más grande en Egipto, Dios sí lo sabía. Aunque tú no veas la respuesta de tus situaciones, de tus hijos, de tus problemas, Dios tiene la respuesta. Dale un gloria a Dios, al Señor, dale, dile aleluya, di algo, pero no dejes de glorificar el nombre de Dios. José vivió su vida poniendo su corazón en las manos de aquel. Escuche bien lo que le voy a decir, escuche bien. José vivió su vida poniendo su corazón en las manos de aquel que sabía todas las respuestas. Denle un aplauso al Señor. Él puso su confianza en aquel que le iba a responder. Porque cuántas palabras, cuántas cosas no nos responden los hombres porque no tienen la sabiduría, no tienen el conocimiento, pero Dios lo sabe todo. Él puso su confianza. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y eso es lo que estaba haciendo Dios, estaba obrando en la vida de José. Mas el Señor estaba con José, lo podemos resaltar en el 39:2, dice, mas Jehová estaba con él. Y en el 21 dice, pero Jehová estaba con José y extendió su misericordia. Porque el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántos no somos dignos de ser castigados? ¿Cuántos no somos dignos de tantas cosas? Pero que Dios por su inmensa gracia y misericordia nos tiene vivos para un cambio, para un propósito, para que seas luz, para que seas antorcha en medio de este mundo de tinieblas. Como dice la palabra, que Dios como tú que perdona la maldad y se olvida del pecado, del remanente se hereda y que no retuvo para siempre su enojo. Escucha bien, no retuvo para siempre, no, porque Él tiene un propósito, porque Él quiere que todos estemos alineados en el nombre poderoso de Jesús. Puede que como se tengas preguntas que no hayan sido respondidas. ¿Cuántas preguntas no se hacía José en una cisterna? ¿Cuántas preguntas no se hacía José encadenado, caminando en un sol ardiente hacia Egipto? ¿Cuántas preguntas? Para que Potifar entregara, para que llegase el mayordomo de la casa de Potifar. No fue que llegó a ser mayordomo, tuvo que pasar por humillaciones, darse a conocer, estar en ese proceso, ser humillado, con ropas sucias, ser de verdaderamente desprestigiado, porque era un esclavo. ¿Cuántas preguntas tienes tú que no son contestadas? Puede que te preguntes, pero ¿dónde está Dios en todo esto? Porque a mí me pasa esto. Pero ¿dónde está Dios? Señor, ¿dónde estás? Pero quiero que escuches con atención lo que te voy a decir, porque esto viene del Espíritu Santo.
Pero la respuesta creo que es simple y corta y directa. Pero la respuesta a todas tus preguntas en tiempos de dificultad, en tiempos de angustia, así como José se hacía tantas preguntas, ¿por qué estaba viviendo eso si él no había hecho nada malo, no había robado, no había matado, solamente quería obedecerle a su padre? ¿Cuántas preguntas nos hizo este muchacho de 17 años? ¿Cuánto tiempo han ido transcurriendo en todo este lapso, en este desenlace de todas estas cosas malas cuando llega a la casa de Potifar? Pero la respuesta está contigo. Es simple, corta y directa. Dios está contigo. Porque eso me lo dice el 39:2, donde dice, mas Jehová estaba con José y todo lo que José tocaba era próspero. Y fue el mayordomo de la casa de Potifar y tenía el poder. Pero siguen los males para José. De pronto se dio un reposo, ya se mantenía limpio, se mantenía ordenadito. Pero el diablo nunca está contento. Y cuando tú eres más bendecido, donde el diablo te ataca y él quiere hacerte caer de las bendiciones que Dios te entrega. Él busca la manera. Pero cuando eres un hombre íntegro, porque esto fue lo que tenía José, era un hombre íntegro. Era un hombre honesto, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, que cuando vino la tentación y le dice la mujer de Potifar, yace conmigo, duerme conmigo, él dice, quiero leértelo, donde dice así, y aconteció después de que esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me he reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría este gran mal y pecaría contra Dios? Mire, José no tenía temor del hombre. Él tenía, ¿cuánto más? Dice ahí el último, pecaría contra Dios. Wow, de admirar en José. Pero vemos que pasa por la envidia de sus hermanos, vendido como esclavo, ahora vienen las acusaciones de una mujer, de un hombre poderoso. ¿En qué difícil, en qué situación tan difícil se encontraba José? Ahora ya era la palabra de un esclavo contra la esposa de un capitán de Egipto, Potifar. ¿En cuántas situaciones has estado que dices, de esta no me salva nadie? ¿En cuántas situaciones de esta no me salva nadie? Pero hay uno que está contigo, que a veces se nos olvida porque no pensamos, a veces nos olvida porque no tenemos una intimidad con Dios, a veces nos olvida porque no oramos, a veces nos olvida porque no nos enfocamos, a veces se nos olvida porque no hay una relación con Dios. Solo hay un conocimiento de que existe, pero una relación es diferente. Y cuando tú tienes una relación con Dios, es Dios quien pelea por ti. Cuando tienes una relación con Dios, es Dios quien te defiende. Cuando tienes una relación con Dios, pero como Dios estaba con José, él no iba a ser avergonzado. Tanto le amaba a su amo Potifar, que a cualquier otro no hubiera pensado en mandarlo a decapitarlo, a ahorcarlo, pero a este hombre que le vio principios, que le vio temor, que era íntegro, que era recto, a este hombre dijo, no, mandémoslo a la cárcel. Plan y propósito de Dios. Dele un gloria a Dios ahí. Me alegro en esta palabra, me gozo en esta palabra porque todos estamos en el propósito de Dios. Pero en medio de ese plan y propósito viene un proceso. Grande es nuestro Señor, Dios de los cielos. Potifar le entrega su casa. Podremos encontrar una persona así en quien posee el Espíritu de Dios. Podemos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios. José, en él reposaba el Espíritu de Dios. Gracias, Señor Dios, por esta palabra. Potifar le entrega todo, pero vemos que no solo Potifar le entrega el poder, la confianza. Vemos lo que pasa con su esposa y es enviado a la cárcel. Y vemos que Dios sigue con su plan, con su propósito, donde conoce al copero y al panadero del rey. Pero vemos también
la ardua tarea que hacía José en la cárcel. Tanto era este hombre tan honesto que yo pienso que para que un carcelero le entregue el mando a un preso, hombre, digamos, eso no está en la Biblia, pero José tenía las puertas, las rejas abiertas y ni se volaba. Pero ¿cuánto tiempo pasó? Conoce estos dos hombres principales del rey y vienen los otros sueños. Pero ya Dios, en su plan perfecto, había dado el don de la interpretación a José, lo que no tuvo cuando estuvo en Canaán con sus hermanos. Es tremendo lo que Dios hace con la vida de José. Porque déjenme decirle, mis hermanos, solo Dios hace estas cosas con hombres temerosos. Y esto es lo que hacía, Dios con José. Pero vemos que cuando José da la interpretación de los sueños, uno es ahorcado y el otro es suelto y recupera su oficio como copero. Pero sigue lo más extraordinario, sigue a la cima, como decía al principio de esta predicación. Quiero repetirle, donde dice el principio de esta predicación, el proceso son pasos para llevarnos más arriba. Escuche bien, los procesos son pasos solo para llevarnos más arriba y son planeados por Dios para nuestro beneficio. Cuando este copero, cuando Dios inquieta a Faraón con un sueño, y todos ya sabemos que son el de las 7 vacas flacas, 7 vacas gordas, las espigas secas, desgastadas y unas espigas bien rebosantes. Vemos que eran los 7 años de abundancia y 7 años de hambruna. Y esto inquietó a Faraón y no hubo en Egipto, escuche bien, no hubo en Egipto ni brujo, ni sabio, nada que pudiera interpretar este sueño. ¿Cuál sería la excepción del Faraón? Pero se acordó el copero al ver su rey ahí, que no había nada en amargura, digámoslo así, y mandan a llamar a José. Mandan a llamar a José. Era el faraón quien le iba a interpretar los sueños a un esclavo. Escuche bien. A un esclavo que fue exiliado, enviado a prisión. Tremendo. Por la envidia. Lo mandó a llamar el rey de Egipto. Pero si Potifar le entregó a José toda su casa, todo su poder, el carcelero le entrega también el poder en la cárcel. Sigue el plan de Dios donde se activa que Faraón le iba a entregar también el poder. Pero miren el proceso, la humildad que maneja Faraón cuando manda a llamar a José. Y le dice así: y el asunto le pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? La importancia de que usted y yo seamos templos del Espíritu Santo, que lo dejemos reposar, por muy bien dice la palabra, que aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, mira la importancia, no se le dará perdonado ni en esta vida ni en la otra. Y en este nombre dice, lo que dice Faraón, el Faraón lo vio y muchos de nosotros no valoramos lo que tenemos dentro. Faraón le vio que sobre José reposaba el Espíritu Santo y muchas veces nosotros que lo tenemos no lo valoramos. Despreciamos ese poder, despreciamos esa gracia, despreciamos ese amor, despreciamos todo lo que hace Dios por nosotros. Porque Él siempre quiere lo mejor de nosotros. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. No hay entendido. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará
todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se quitó el anillo de su mano y lo puso en mano de José y hizo vestir las ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello e hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, dobló toda rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Plan y propósito de Dios. Pero es ahí donde viene lo bueno. Ya José estaba en la cima, ya José era el segundo. Ahora él entendió. Quiero mostrarles por acá en el 7:45-7. Él entendió, ahora entendió José. 5 razones de José. Las cosas que hemos leído sobre José especialmente era un periodo de tribulación, no era algo era duro, no era algo de 1 o 2 meses. Déjeme decirle que todo este proceso que pasó José duró 13 años. ¿Y de qué edad empezó? Dice en el 37 que de 17 años. Cuando José llegó a gobernar Egipto, tenía 30 años. Dele la gloria y la honra al Señor. Pero fue Dios quien envió a José a Egipto. No fueron los hermanos. Fue en el proceso, pero Dios lo envió con un propósito. Lo vemos acá en el 45. Y quiero que lo leamos. Dice en el 45:7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros para posteridad sobre la tierra y para darnos vida por medio de la liberación. ¿Quién envió a Egipto a José? Dios. ¿Para qué? Para que todo el pueblo de Israel no muriese de hambre. Denle gloria a Dios. Diga aleluya, diga algo. Pero yo quiero que usted se ponga a pensar de cuántas cosas no se acordó José cuando ya era un gobernador, cuando ya era un poderoso, cuando ya se vio vestido de lino fino, cuando ya se vio limpio. De cuántas cosas no se acordó y empezó a agradecerle. Porque en ese momento, yo quiero decirle, y vamos a ser realistas, cuando yo pienso que José, cuánto no renegó, cuánto no lloró, cuánto no sufrió, cuánto no dijo esto y lo otro, cuántas cosas no pasarían por su cabeza cuando estuvo en su cisterna, cuando fue esclavo, cuando las blasfemias de la mujer de Putifar, cuando el copero se olvidó de él en la cárcel. Por cuántas cosas, ahí donde empezó José a darle gracias a Dios. Gracias porque si no hubiera pasado eso, él no estuviera donde estaba. Si no hubiera pasado, si no hubiera sido vendido a Egipto, su familia, sus hermanos, todos hubieran muerto de hambre. Por eso hoy, mis amados, quiero que hoy, en esta noche, tú empieces a darle esas gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque quiero contar algo mío. Me quiero poner como ejemplo. Cuando era niño, cuando era pequeño, yo vendía bolsas en la minorista. Y yo pensaba que los ricos vivían al frente en grandes edificios y los que tenían carro eran ricos. Porque yo vendía bolsas a 50 pesos. Y recogía frijolitos y llevaba un poco de frijolitos para mi casa. Yo con tal de ver esa nevera llena de verdes y de maduros, compraban entonces 300 o 500 pesos de verdes. Me dan que poco porque ya me conocían. Pero nunca alcancé ni a imaginar para lo que me tenía Dios, para las bendiciones que me tiene Dios. Nunca lo alcancé a imaginar. Porque estaba en el propósito de Dios. Y es donde agradezco ese proceso de trabajar humildemente y valorar lo que ahora Dios me da. Porque muchos lo tienen fácil y no tienen un proceso, no pagan un precio. Y eso es lo que hoy debemos valorar. Lo que Dios tenga en tu mano, dice, en lo poco me eres fiel y en lo mucho te pondré. Pero en lo poco vas a ser procesado, pero en lo poco vas a ser martillado, pero en lo poco Dios va a hacer que te pulan, que te duelan, pero es ahí donde la resistencia, la paciencia, es donde se activa. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, le dice José a sus hermanos, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Pero dice en Santiago 1,
2 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, escuche bien, cuando te halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Porque es necesaria la paciencia, dice Hebreos 10:36, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuántos obtienen la promesa en el nombre de Jesús? Quiero concluir con esto. Nadie, escucha bien, nadie va a llegar al tercer paso sin haber recorrido el paso 1 y 2. Nadie, nadie puede avanzar, alcanzar la cima sin empezar de abajo, sin empezar en ese medio del paso 1, del paso 2 y del paso 3. El paso 1 de la envidia, el paso 2 de las calumnias y del sufrimiento, y el paso 3 de la victoria, donde llegó José a ser un gobernador. Nadie va a aprender obediencia sin haber padecido sufrimiento, nadie. Si no sufres, ¿cómo quieren obedecer? Si todo lo tienen, nadie va a padecer, nadie va a producir, nadie va a producir paciencia sin tribulaciones. Nadie. Así que si quieres llegar, si quieres alcanzar al punto 3, al tercer cielo, esto tiene su significado y me gozo. Tienes que pasar por el punto 1 y 2. Así que cierra tus ojos, quiero orar en esta noche. Quiero orar por Alex, nuestro hermano Alex Ceballos está enfermito de un riñoncito y lo llamé ahora, le estoy hablando con él y quiero que todos nos unamos en oración, amén. Padre, la gloria, una vez más te damos toda la gloria, la honra y el poder por esta palabra, Señor. Hemos entendido, Señor, a través de esta historia hermosa de José, Señor, a cuánto valorar lo que tú haces a diario por nosotros. Padre, que nosotros no alcanzamos a ver el futuro, bendito Dios. Que nosotros no alcanzamos a ver más allá, bendito Rey de la Gloria, pero que tú, Señor, lo ves todo. Y para un propósito, bendito Dios, nos has hecho, bendito Dios de los cielos, nos has llamado, Padre, conforme a los que son llamados, ese propósito, como dice tu palabra, bendito Dios. En esta noche, bendito Dios, no habrá cisterna que nos pare de la desesperación, no habrá esclavitud, bendito Dios, porque hoy se pudren los yugos de toda esclavitud, aquellas ataduras que nos atan. Hoy declaramos toda esa atadura de fornicación, de mentira, todas esas ataduras, Señor, de vanidades, todas esas ataduras que está atando el pueblo de Dios, ese amigo del mundo, todas las cosas, bendito Dios, que atan a las personas, bendito Dios, que nos atan, bendito Rey de la Gloria, hoy se rompen, hoy se pudren por el yugo de la unción, bendito Rey de la Gloria. Hoy declaramos, bendito Rey de la Gloria, que estamos en la cima, en la victoria, bendito Rey de la Gloria, porque a eso nos ha llamado, a que seamos hombres victoriosos, más que vencedores, dice tu palabra. Y aquí José nos demuestra, bendito Dios, que aún sus hermanos arremetieron contra él, pero les decía, porque Josué fue un hombre que aún perdonó a sus hermanos por todo lo que le hicieron, pero que no fueron ellos. Él entendió que fue Dios quien lo envió, quien permitió que él pasara todo esto para salvar a su padre, a sus hermanos y a todo un pueblo. Así que Dios te ha escogido a ti y a mí para que seamos luz en medio de tinieblas, para que seamos la sal de este mundo con un propósito. Por eso, Padre, ponemos la vida de Alex, Señor bendito Dios, en tu vida, porque para un propósito lo ha llamado, porque este hombre no enmudece a tu palabra, este hombre habla, no deja de hablar de las grandes obras y maravillas, y declaramos que la economía de Alex, Padre, ahora se restablece en el nombre de Jesús y de todos aquellos que necesitan que Dios ponga su mano sobre ellos, porque dice que José nunca estuvo solo, aunque él lo sintiera, Dios siempre estuvo con él. Déjame decirte que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin de este mundo. Te damos gracias, bendito Dios de los cielos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, mis amados, por haber escogido esta mejor parte, y lo irás al Espíritu Santo, en aquellos que reposa el Espíritu Santo, que son templo del Espíritu Santo, digámoslo de otra manera.
Se despide su pastor Javier Torres, su esposa, la pastora Luz Estela y su hijo Juan Diego. Un beso, un abrazo y que Dios les bendiga. Bendiciones, amados en Cristo Jesús. Amén.